Hola, buen día. Hoy es martes 13 de abril del año 2021. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. La conferencia mañanera o la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo marcada por una noticia muy importante, que ya en este espacio, en este mismo canal, les había comentado, les había dicho que México está trabajando en una vacuna propia. No es nuevo, el presidente lo había comentado hace un tiempo y que se iba a llamar la vacuna patria. Hoy ya se sabe, de acuerdo a la información que dieron, que se está trabajando en una vacuna propia. Están trabajando investigadores de alto nivel, tanto nacionales como extranjeros, y no solo eso. La directora del CONACYT, la doctora Builla, estuvo hablando de las personalidades o los científicos que están interviniendo en la elaboración de esta vacuna. Son científicos de muy alto nivel, muy prestigiados, y que han logrado hasta este momento, hasta el día de hoy, pasar todas las etapas previas para la elaboración de una vacuna. Es decir, a la etapa que hoy tienen estos científicos, o la etapa en la que se encuentra esta vacuna mexicana contra el COVID-19, solamente llegan un 20% o el 10% de investigaciones que inician para poder hacer una vacuna, lo cual habla del alto nivel que está teniendo la vacuna, del bastante buen trabajo que están haciendo los científicos, y que es muy factible, es muy probable o altamente probable que para fin de este año, para finales de este año, México tenga una vacuna propia contra el COVID-19, que además de proteger contra los casos graves de COVID-19, también va a proteger contra las distintas variantes de COVID-19. Y eso habla del excelente trabajo nuevamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque los neoliberales, hablando de neoliberales, que son los priistas, panistas, quebraron la industria farmacéutica mexicana cuando era del gobierno, y quebraron la empresa que fabricaba vacunas para el gobierno mexicano, o mejor dicho, el gobierno mexicano fabricaba vacunas. Cuando llegaron los neoliberales, acabaron con esta fabricación de vacunas. México era pionero, México producía vacunas para América Latina, México producía vacunas para México, y además se tenía un esquema de vacunación bastante importante, bastante agresivo. Todavía recuerdo las campañas de vacunación de los años 80 contra la polio, contra la poliomielitis. Entonces, contra la difteria, había campañas muy grandes de vacunación, que cuando llegaron los neoliberales, pues acabaron con eso. ¿Por qué acabaron con eso? Porque se dieron cuenta los priistas y los panistas que podían hacer negocio comprando las vacunas en el extranjero y vendiéndolas aquí en México. Es decir, compraban las vacunas en el extranjero a sobreprecio, y esa era su ganancia. Es decir, las compraban a un precio más caro de lo que era, y de ahí sacaban ganancia. Por eso dejaron de hacer vacunas en México, porque estos políticos se dedicaron a enriquecerse solamente con el rubro de las vacunas. Hoy, con el presidente López Obrador, se está apostando a retomar el camino de la dependencia en materia de vacunas, de la independencia en materia de vacunas, mejor dicho, que ya no vamos a ser dependientes del extranjero, que nosotros vamos a fabricar nuestras propias vacunas. El Estado mexicano va a hacer sus propias vacunas, y con esto vamos a quitar un eslabón más de la dependencia
que tenemos del extranjero, porque no hay que olvidar las dependencias que nos dejaron los neoliberales en materia energética. Tenemos que comprar casi el 75% de las gasolinas que se consumen diariamente en este país. Tenemos que comprar casi todo el maíz que se consume en México, casi todo el arroz, casi todo el trigo. Tenemos que comprar el gas natural que se comercializa en México, porque el gas que tenemos en las zonas petroleras no se ha industrializado para poder almacenarlo y que no se pierda. Entonces tenemos una dependencia en muchas áreas, en los medicamentos, en las medicinas. La industria farmacéutica mexicana que existía antes se acabó, y ahora sí es cierto que hay laboratorios mexicanos como PISA que sí los hacen, pero los venden a sobreprecio y es altamente prohibitivo con ellos, pero el Estado mexicano perdió ese control. Tenemos dependencia también en la generación de energía eléctrica, porque les tenemos que comprar a los españoles, y así hay varias dependencias que tiene nuestro país con el extranjero. Con este paso que da el presidente López Obrador, caminamos hacia la independencia en materia de vacunas, y eso es excelente. Es un paso más de la 4T hacia una nueva era, a un nuevo milagro mexicano, a una nueva manera de vivir, ya sin neoliberales, porque los neoliberales dañaron mucho a este país. Y hablando de neoliberales, pues resulta que el INE se ha vuelto un peligro para la democracia, porque el INE tiene intereses bastante fuertes con empresarios corruptos, y con el PRI, con el PAN, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, y quieren restaurar el régimen corrupto que existía antes de la llegada del presidente López Obrador. El INE ha cargado los dados hacia la derecha. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama son los que dirigen al INE, mangonean al INE y están poniendo cualquier tipo de trabas a Morena y a los candidatos de Morena para que no puedan ser votados ni elegidos, o para que en cualquier momento los puedan sacar, multar o hostigar a los candidatos de Morena. Tal es el caso de Félix Salgado Macedonio y de Morón en Guerrero y en Michoacán respectivamente. El INE es un instrumento de la derecha que está queriendo dar una especie de golpe suave, de golpe institucional, o utilizando las instituciones que tienen bajo su poder la derecha para poder ganar la Cámara de Diputados en la elección del 6 de junio. ¿Cómo lo quieren hacer? Quieren manipular la elección, quieren quitar candidatos fuertes, quieren sacar del camino a candidatos fuertes, pero luego también en la mesa quieren ganar a la mala. Por eso el presidente está pidiendo hoy y pide que salgamos a votar masivamente por Morena, para diputados de Morena, para gobernadores, para presidentes municipales, pero sobre todo para diputados, porque ahí está la clave que debemos de ganar este año. El camino no es fácil, porque la derecha está muy agresiva, muy violenta. Se nota, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama están verdaderamente enloquecidos, están pero como locos, están emberrinchados y se están pasando y se están brincando las trancas hasta de la Constitución. Esos dos van a terminar muy mal, porque seguramente va a haber un juicio político contra ellos. Entonces hay que cuidar esta elección. El presidente se los dijo en su cara, no se los mandó a decir hoy, que él no confía en el INE, porque ese INE corrupto que hoy está diciendo que no se entregaron los informes de las precampañas en Guerrero y Michoacán, que no hubo precampañas, porque no hubo, pero que el INE las pide, pero si no hubo, entonces ¿cómo los pide? Para Morena no hace precampañas. Bueno, pues ese mismo INE
porque son los mismos consejeros, salvo 4 o 5 nuevos, son los que avalaron la elección de Enrique Peña Nieto, y son esos consejeros los que no vieron los millones de dólares que recibió Peña Nieto de Odebrecht y que fueron a parar a la campaña de ese candidato. Cuando Andrés Manuel López Obrador se quejó en su momento de eso, el INE le dijo que lo que estaba diciendo no era cierto y que el que había rebasado los topes de campaña era Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto lo multaron. De esa calaña es este INE. Este INE que sale Lorenzo Córdoba a decir que no, que los fraudes son cosa del pasado, de hace mucho tiempo, que hoy ya ni existen. El año pasado, en Coahuila y en Hidalgo, se dieron vuelo el PRI, comprando voto y haciendo todo lo que no se debía de hacer, y Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no vieron nada. Y Lorenzo Córdoba sale a decir que ellos hacen todo muy bien y que son los guardianes de la democracia, pero que cuando son fraudes cometidos por el PRI y el PAN, esos no los ven. Solamente ven lo que hace Morena, aunque sean cosas que no son ni de mala fe, son algunas veces de ignorancia, pero no de mala fe. En cambio, el PRI y el PAN, gastando millones de dólares, recibiendo dinero del narco, recibiendo dinero de gobiernos estatales, el INE no los ve. Pero a Morena lo tiene fiscalizado muy bien. Entonces, por eso decimos y se dice que el INE es un peligro para la democracia. El presidente se los dijo hoy en la mañana, que no confiaba en ellos y que los ciudadanos tenemos que estar alertas, muy alertas, ir a votar y cuidar el voto y estar pendientes. Porque estos van a querer hacer trampa, pero la manera de ganar es voto masivo por Morena. No hay que olvidarlo. Bueno, yo me despido. Hasta la vista. Bye bye. Chao, chao.